Hoy quiero hablar de un tema bastante sensible y delicado. Un tema que creo yo que tiene doble cara. Un tema con causa y efecto, con justificación, pero consecuencias. Y es un video como que bastante informativo. Un video para explicar del movimiento, creo yo, más grande de España. O como algunos le dicen, de la ley más estúpida. Y voy a ser lo más equilibrada posible sin tirar ni para un lado ni para el otro. Va a ser un video donde voy a explicar cómo funciona todo, por qué se ha dado así y quiero que sea un video con feedback, a ver si me entienden. Un video donde ustedes, españoles, personas que viven en España, que han sufrido o vivido estas cosas y vivencias cerca de ustedes, o quizás la han vivido ustedes mismos, que comenten en comentarios, que den información, que me apoyen para saber qué tan real es todo esto de lo que vamos a hablar hoy, porque la verdad es un tema que a mí siempre me ha llamado la atención de este país, un tema que conocí cuando llegué aquí a España, pero hoy en día se habla internacionalmente muchísimo de este movimiento o de este grupo de delincuentes que se ha apoderado de muchísimas propiedades de España. Y por supuesto, como mis seguidores no son solamente españoles, tengo seguidores en muchas partes del mundo que no saben o no están empapados de cómo funciona esto, por qué existen todas estas personas haciendo esto, la ley realmente a quién apoya. Y sí, estamos hablando de los ocupas. Ya que a mis espaldas se encuentra una vivienda que ha estado ocupada durante 12 años. Una demanda que hemos tenido que poner por un caso de inquiocupación. Lo dicen los vecinos de este edificio con todo tipo de lujos que se ha convertido en objetivo de los ocupas. Ya tengo mi llave, chicos, después de 30 meses. Pero primero lo primero, ¿qué son los ocupas? Y sí, con K. Y el concepto viene desde hace muchísimos años y es más bien un movimiento, con su símbolo y todo. Y es que se trata de un movimiento social radical que propugna la ocupación de viviendas o locales deshabitados temporal o permanentemente, con el fin de utilizarlos como vivienda, tierras de cultivo, lugar de reunión o centros con fines sociales, políticos y culturales. El principal motivo es denunciar y al mismo tiempo responder a las dificultades económicas que existen para hacer efectivo el derecho a la vivienda. Y como ven, he venido a grabar a un sitio bastante peculiar. Esto es una urbanización bastante grande que tiene hasta restaurantes, espacios recreativos, espacios comunes. Y hay un montón de edificios que en su momento no fueron terminados de construir, como son estos y todos los 2 o 3 que tengo del lado de allá. Y estos edificios serían esos edificios que deberían ser ocupados por estos movimientos, porque son edificios en total abandono, que no son residencias de nadie, y es donde este tipo de personas o este movimiento defendía que realmente edificios que estuvieran en estas condiciones, ¿por qué no ocuparlos? ¿Por qué no vivirlos con tantas familias, jóvenes, niños, que realmente en estos momentos pues no se pueden pagar alquileres? Que vamos a estar aquí, los alquileres en España están cada vez más elevados, cada vez menos asequibles para jóvenes que se quieren independizar, para familias grandes o numerosas, y realmente este movimiento que surgió desde hace muchos años pues defendía ese derecho a la vivienda ocupando sitios como este que tengo atrás mío. Y como ya les decía, pues básicamente este movimiento suele justificar sus acciones como un gesto de protesta política y social contra la especulación y para defender, como ya les decía, el derecho que tenemos todos a la vivienda. 2014. ¿Estás ocupando esta casa? Estoy rescatando una vivienda de un banco. Rescatadora de pisos de banco. Ocupa es una palabra fea. Miren, ahora mismo en este edificio, como pueden ver, bueno, esto aquí parecía como si fuera un baño quizás. Estaba bastante destruido, me da miedo que aparezca alguien aquí. Esto debe tener una infección tremenda, pero ven que son casas que, por cierto, los techos, miren en las condiciones que está, o sea, realmente me da miedo estar aquí. Pero son este tipo de lugares los que se supone que solían ser ocupados por este movimiento. Claro, no eres propietaria de esta casa, pero estás empadronada. Estoy empadronada aquí. ¿Y cómo es posible? ¿Cómo puedes empadronarte de algo que no tienes? Esto es un documento que se puede pedir en cualquier junta municipal del distrito.
cuando tú del estás en la Ayuntamiento de situación. Madrid. Que habiendo ocupado una vivienda sita en la calle tal y necesitando padrón para colegio, asistente social y demás trámites burocráticos, solicito padrón. Sé que allá arriba están viviendo personas, acabamos de ver a un chico salir, no sé ni cómo salir de aquí, acabamos de ver a un chico salir en bicicleta que estaba allá arriba, además se sienten ruidos, no sé en qué condiciones estarán las partes de arriba, miren aquí un armario, armario y todo, pero no sé, esto está bien feo y destruido, pero sí, les soy sincera, y necesito que sobre todo la gente que se desespera, ¿no? Que no escucha las opiniones completas de lo que uno hace en los videos, por favor que vean el video completo para que escuchen las dos opiniones que tengo y las dos caras que hay respecto a este tema, porque yo creo que es muy, muy importante no confundir libertad con libertinaje. Y es que en mi opinión respecto a lo que defiende hoy en día esta... Déjenme salir de aquí porque no tengo ni idea de cómo salir de aquí. Un momento. ¡Ay! 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 ¡Qué susto, mi amor! Madre mía, me da miedo estos techos. Y es que mi opinión respecto a todo esto de la ocupación de este tipo de infraestructuras y edificaciones que realmente están desocupados, que no son la residencia de nadie, que, ¿sabes?, no es propiedad de nadie, yo sí creo y defiendo de las personas que vienen a vivirlas. Porque con tantas necesidades que hay, con tantas carencias económicas que existen hoy en día en este país, y vamos a estar aquí, es real el problema de la vivienda en España, pues yo sí defiendo que habiendo edificios así, pues que vengan personas, pues vengan a ocuparla de alguna forma. Igual yo no creo que estén las condiciones en este edificio en particular, a lo mejor hay otros en mejor estado, que existan las condiciones como para vivir aquí, por ejemplo, con un niño o algo así. No sé qué tanta contaminación hay ni qué tan destruido está, pero yo aquí no creo ni que haya agua ni corriente. Pero bueno, para aquellas personas que no tienen un techo, yo creo que esto podría ser más que nada. Pero bueno, es muy triste, la verdad. Igual para mí es muy triste las personas que terminan viviendo en estas condiciones porque no tienen otra salida. Miren aquí las alturas y las vistas, o sea, esto es un edificio que pudiera ser un edificio de lujo. Y hemos subido al final hasta arriba y hemos llegado a la terraza. Madre mía, esto está destruido completo. Miren, les muestro. Y las vistas son espectaculares a esas montañas. Aquí una antigua piscina. Qué mal, de verdad, que existan tantos espacios en España que están así de abandonados, con tantas personas, con carencia de vivienda que hay, y que existan espacios así abandonados que pudieran ser ocupados por familias, como ya les decía. O sea, a mí me da pena. Y no solo eso, la España vaciada, que eso podría ser otra idea de video, que a mí pues, me encanta ver videos informativos, ¿no? Para aprender un poquito más también del país en el que vivo y de las condiciones sociales que hay también, porque vamos a estar aquí, a mí me encanta decir lo bonito que tiene España, porque es un país hermoso que yo amo, eso que no lo ponga en duda nadie, pero tiene sus problemas como todos los países y sus situaciones, y hay una parte de España que está bastante vaciada, sobre todo pueblos donde a lo mejor viven 3 o 4 ancianos y la gente se ha ido a las grandes ciudades, evidente, ¿no? A buscar trabajo y tal, pero hay tantas poblaciones vacías, con tantos edificios abandonados, que ¿por qué no familias en desespero de vivienda no la van a ocupar? Pero ahora sí, vamos a la otra cara del asunto. El gran problema es que lo que antes parecía un movimiento con una justificación de lo que hacía, como les acabo de explicar, ahora se ha expandido al punto de que ocupan no necesariamente propiedades en abandono. Por ello, hemos llegado al punto de que las personas en este país temen comprarse una casa o tener una propiedad e irse de vacaciones por unos días, porque al regresar puede entonces que tu propiedad ya esté ocupada. Y lo peor no es eso, lo peor es que si está ocupada por niños o familiares, esto puede ser tedioso al punto de que posiblemente más nunca recuperes tu vivienda. Ha estado ocupada durante 12 años y que por fin hoy va a ser desalojada. Aquí están también los propietarios de la casa y los ocupas, que tienen la luz y el agua enganchadas y que viven en unas lamentables condiciones junto a sus 2 hijas menores de edad. No dejan de amedrentarles. Ya tengo mi llave, chicos, después de 30 meses. Y yo ya a esto no le llamaría ocupas con K, sino ocupas con C, con todas sus letras bien correctas, o más bien usurpación. Ya son mafias y delincuentes los que llegan a hacer todo esto de lo que estamos hablando. Ya que incluso esta gente, muchísimas veces, incluso teniendo la capacidad económica para comprarse una casa o alquilarla, eligen ocupar ilegalmente estas propiedades, y no solo eso, sino llegar a lucrarse con esto, que ya eso a mí me explota la cabeza.
Y sí, que no les sorprenda nada de esto, porque ahora les voy a hablar de todos los negocios que han llegado a hacer todas estas personas y que es bastante vigente y común, desgraciadamente, en este país. Encontrarte con mafias organizadas que se dedican a ocupar las viviendas, cambiar los yales y darte esa llave a ti, es decir, darte en alquiler una vivienda que ellos ocuparon en un menor precio como está el mercado actualmente. Y las personas, ya sea por carencia económica principalmente, pues sí ceden a alquilar estas viviendas que son realmente viviendas ocupadas. Pero no solo con alquiler, es que las llegan hasta vender en unos precios que tú dices, es tentador, ¿no? Que por 5.000, 6.000, incluso menos o un poquito más, te puedas comprar una casa. Y es que son casas que han sido ocupadas, que lo que hicieron fue cambiar el llave, te venden la llave y tú entras a esa casa, la empiezas a vivir y ya está. Como la ley es tan lenta, que eso vamos a hablar posteriormente porque seguro te estarás preguntando, pero ¿qué hace el gobierno con esto? Vamos a hablar de eso más adelante. Pero bueno, ahora estamos hablando aquí de los negocios que existen. Y es que sí, tristemente es así y créanme, no está tan lejano, yo no creía en eso, pero hace poco escuché algo cercano a mí y es que una persona que conocemos, lejana, habló de una amistad que tiene y que vive aquí en España rentada en un alquiler ocupado porque le cuesta solamente 200 euros un piso completo cerca del mar y es una vivienda, un edificio que ha sido ocupado casi completo y que todos los apartamentos han sido alquilados. Y cuando yo escuché eso yo dije, yo no podría. Pero no es justificación, a mí me parece una delincuencia, uno no piensa en los dueños y propietarios de esas casas, que ha sido de ellos, que de eso vamos a hablar también. Es un poco triste la verdad y les voy a enseñar ahora mismo en Idealista cómo te encuentras casas para comprar en muy poco precio y esas casas que salen en tan poco precio son precisamente casas ocupadas, que te las venden con los ocupas adentro, ya tú te las arreglas después en sacarlos o en lo que sea. Pero yo no sé qué tan rentable es un negocio así. Bueno, mayormente como pueden ver estas casas que están en 15.000, 18.000 y créanme que las he visto mucho más baratas, son casas que en su mayoría están ocupadas. Fíjense que ni siquiera ponen fotos de la casa, o sea, solo pueden poner fotos del edificio porque como están ocupadas, pues no pueden hacer más fotos que esas. Y no hay más nada, miren aquí, 3 fotos nada más y todo es de casas del edificio de afuera. Y en las notas ni siquiera sé si dice que están ocupadas, dice oportunidad solo para inversores. El activo se encuentra ocupado. Debido al estado ocupacional del activo no se pueden realizar visitas al mismo. O sea, es que simplemente lo compras y ya está. Arriesgándote, es todo un negocio lo que han armado esta gente. Es increíble. Y como sabrán, este tema ya es bastante polémico aquí en este país, pero ¿qué dice la ley al respecto? ¿Apoya realmente a los ocupas? ¿Apoya a los propietarios? ¿O es un poquito nulo? Pues yo creo que un poquito de las tres. Ya que la ley, y esto es una investigación que yo hice en los artículos de las leyes aquí en España y demás, pero bueno, quizás muchos de ustedes tengan un poquito más de información que puedan aportar en los comentarios y se les va a agradecer. Y es que por lo que he visto, la ley establece diferencias entre distintos tipos de ocupación. Y por supuesto, los tiempos de respuesta judicial varían según este tipo de ocupación. Lo primero, allanamiento de morada, está en el artículo 202 del Código Penal y básicamente consiste en que si la vivienda ocupada es la residencia habitual de alguien, ya sea propietario o un inquilino legal, esto se considera allanamiento de morada y estamos hablando entonces de un delito grave. Y cuando eso pasa, se castiga hasta con 2 años de cárcel y la policía puede desalojar inmediatamente sin necesidad de una orden judicial a las personas que estén ocupando pues esa vivienda. Y el segundo tipo de ocupación, y yo creo que es el más habitual por supuesto, se le llama usurpación de vivienda, que está en el artículo 245 del Código Penal. Y es que si la vivienda ocupada no es la residencia habitual de nadie, por ejemplo si es una vivienda vacía de banco, estos establecimientos de los que hemos estado hablando, o la segunda residencia de alguien, esto se considera usurpación y no es un delito tan grave, sino que se castiga con multas. Y si el caso es muy grave, como por ejemplo que haya habido violencia a la hora de usurpar esa casa, pues entonces que se castiga con hasta 3 años de prisión. Y aquí es donde se complica la cosa, porque en este caso, en el de usurpación de vivienda, ya el desalojo requiere de un procedimiento judicial. Y estamos en España, donde hay burocracia, no, lo siguiente. Entonces imagínense que un desalojamiento en este sentido puede tardar meses o incluso años, que es lo más común. Y no estamos hablando de 1 ni 2 años, porque he visto en entrevistas y en documentales de la televisión de personas que hace más de 10 años perdieron sus casas y ya se han dado por vencido de que no la van a recuperar nunca.
Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Realmente la ley protege a los propietarios o protege a los ocupas? Y yo la verdad es que hasta ahora no me atrevía a hablar de este tema porque no quería hablar sin saber, y luego de verme varios documentales, vídeos de YouTube, de youtubers que han investigado mucho en barrios donde suelen ser ocupados, empecé a ver las dos caras, porque hay veces que no se puede opinar sin saber las dos verdades, la de los ocupas, el movimiento de ocupa, y la de los propietarios. Y no defiendo ni una cosa ni la otra. Ya les decía que el movimiento ocupa, en el sentido de lo que defendían, de ocupar espacios como este que tengo atrás de mí, que no vive nadie, que no es residencia de nadie, yo sí creo que pudiera ser el techo de alguien que lo necesita, porque es que vamos a estar aquí, hay que ser realistas. El problema de la vivienda en este país es bastante grave, y los alquileres cada vez aumentan más y más sus precios, y todo el mundo no lo puede pagar. Pero también está la otra cara, y yo creo que es la cara que un poco sufre más con esto. Hay mucha gente, porque me he visto en comentarios de españoles principalmente, que opinan diciendo, no, sí, ¿qué importa que ocupen esas propiedades? Son personas que ahorraron su dinero, que pudieron comprar sus casas, ya sea su segunda o tercera residencia. En otras épocas en España no era tan complicado comprar una casa. O sea, las personas en su mayoría tenían su vivienda en la ciudad, donde vivían constantemente, y su vivienda de verano, que normalmente eran en ciudades como por ejemplo la que yo vivo, en Torrevieja. Es la típica ciudad de verano de muchas personas, y ahí están las segundas residencias de personas principalmente de Madrid, porque mi suegro, que lleva más de 10 años viviendo ahí, me lo ha comentado, y antes era así. Entonces, como una persona que es el propietario de esa vivienda, que fue quien sudó ese dinero, lo trabajó, se compró esa casa, y aunque no lo haya sudado, suponte que haya sido una herencia, es su propiedad, es su casa. ¿Cómo vamos a defender que algo que no es tuyo, tú te puedas apropiar de él? No. Apropiate de cosas que sean del gobierno, por ejemplo, que es el que tiene que darte el derecho a la vivienda, pero no de una persona que ha luchado su vida o que tiene casas, ya sea 1, 2 o 10 casas. Se la pudo comprar él. Es como que ahora yo venga y te quite tu teléfono porque sí, porque yo lo necesito y no tengo teléfono. Yo creo que estamos defendiendo a veces lo indefendible. No puede ser así. Es un problema real, el problema de la vivienda, y es el gobierno, creo yo, el que debe trabajar en ese sentido, pero no que le quitemos casas que ya tienen propietarios, que son de personas que las residen de vez en cuando, y que estas las pierdan. Y les voy a hacer una historia no muy lejana a nosotros, y es que mi novio fue quien lo presenció delante de él. Y es que dos viejitos que tienen una casa aquí en España, son suecos, vamos a estar aquí, que esta es la otra situación. Aquí hay muchísimas casas que son compradas por otras personas y no precisamente por españoles. De eso es otro tema del que a mí me gustaría hablar, cómo han cambiado aquí las cosas, cuando los españoles ya no tienen ni propiedades aquí y son más los extranjeros los que llegan a tenerlas. Pero bueno, ese no es el tema de este video. Son dos viejitos que tienen su casa aquí en España, porque la mitad del año se la pasan aquí huyendo del invierno en sus países. Y esos viejitos, cuando llegaron aquí, que fueron a entrar a su casa, el yale ya estaba cambiado y ellos intentaron abrir, y entonces ¿qué pasó? Allanamiento de morada, y estaban entrando a su propia casa, y la policía se los llevó y estuvieron una noche en la cárcel. Esto no es exageración, porque son dos viejitos que conoce mi novio un poquito de lejano, porque varios de sus clientes son suecos, y estos viejitos al otro día tuvieron que salir, rentarse en un hotel ahí en Torrevieja y buscarse la vida, tío, porque ya su casa está ocupada por una familia, que eso ya lo va a complicar eternamente, porque ya les decía, cuando hay una familia o hay niños, pues si los procesos judiciales normalmente son lentos, imagínense cuando hay niños viviéndola. O sea, posiblemente esos viejitos ya hayan perdido su casa, porque sí, porque por toda la situación que hay, que no defiendo ni le voy a echar la culpa a nadie, es toda la situación real que hay. Entonces yo por eso quisiera que este video fuera un poco de feedback, ¿no? Que me dijeras tú en comentarios si vives aquí en España, si has pasado por esto, a lo mejor tienes una propiedad ocupada, a lo mejor eres una persona que vive en una vivienda ocupada, o a lo mejor eres un ocupa, y quiero como que ojalá todos pudieran dar su opinión y que escuchemos o leamos más bien las opiniones de cada uno, la situación de cada uno, porque yo digo, como he dicho en todo el video,
Es un tema bastante complicado y delicado, pero no sé, me apetecía un poco hablar de este tema y sobre todo informar a esos suscriptores míos que viven en otros países, que muchos me han preguntado cómo es realmente esto de la vivienda. Mi propia familia me ha dicho que no se cree que existan esto de los ocupas. Este video es más que nada informativo para esas personas que no tenían ni idea de la existencia de esto aquí en España, o tenían una idea pero no sabían como la explicación profunda detrás de eso. Pero bueno, nada, esto fue todo por el video de hoy. De verdad que espero tu opinión al respecto, y recuerda que en el camino de la vida existen muchas cosas. Lo mejor o lo peor pueden ser los tropiezos. Dime si te gusta este tipo de videos para seguir trayéndote temas tan interesantes, porque este país siempre hay mucho más que descubrir y muchas cosas más que aprender de él. Así que nada, nos vemos en el próximo video. Los quiero, chao.